Bueno, y ahí veíamos en un resumen lo que pasaba en estos días, y es que agradecemos el tiempo, la presencia a Renzo Cristal, él es procurador adjunto, sería. Delegado. Procurador delegado. Y Marcelo Scapini, director general de Derechos Humanos de la Cancillería. Hola, César. Bueno, gracias por estar aquí, Gloria. Y bueno, y vos en este caso yo me callo, ¿verdad? Porque vos también estuviste ahí en San José en el momento de cumbre era de la defensa. De compartir las 9 horas y de todo lo que le escucho, porque uno se involucra mucho en esto, Y se porque apasiona se también, apasiona, hay como que mucho sentimiento de todo. Y realmente ver el trabajo intenso que han realizado, y sobre todo se armó un equipo albirroja de diferentes sectores, o sea, interinstitucional, y de empujar lo mismo. Muy pocas veces nos da, así como experiencia también periodística, de que se dejaron, o sea, cada uno que tiene su institución que respeta, no hubo celos, se entendió que era lo más importante defender al Estado, defender lo que es la causa de Paraguay, ¿no? Y todo eso cómo se supo transmitir con la gente. Yo creo muy pocas veces, a no ser que sea un mundial, y ni aún porque algunos pagan, si no pagaste no podés transmitir, hubo transmisión de todos los canales al mismo tiempo. Y el retorno que ustedes nos daban aquí, que en los bares, en lugares públicos, que todos estaban viendo, no importa qué canal, estaban viendo la transmisión. Y eso creo que a nosotros también como paraguayos, y la autoestima nos hizo subir, porque veníamos de como que de bajada, ¿no? Pero yo sobre todo que ellos hablen lo que ha sido esta experiencia, cómo queda Paraguay también en todo esto, y en los anales. Si uno estudia Derecho, va a ser como una cuestión obligatoria leer el caso, ¿no? Justamente, Marcelo, ¿verdad? Vos que estás en la Cancillería, que me imagino que cada tanto, en un tema tan delicado como derechos humanos, ¿verdad? Donde tenés que defender los derechos humanos, pero también al país, ¿verdad? Y hablamos de Cancillería porque es una cuestión que no es que está solamente en un gobierno, sino que la Cancillería, y más todavía siendo diplomático de carrera, tenés una carrera de defensa allí. ¿Cómo viste este caso? Gracias, Gloria y César, ¿verdad? En primer lugar, yo quiero decir que desde el punto de vista nuestro, los derechos humanos se defienden y se garantizan en una tarea que es cotidiana. Los estados, cualquiera sea el estado, no estamos nunca a la altura de lo que la ciudadanía se merece en materia de derechos humanos. Siempre hay algo más que hay que hacer. Si hemos garantizado todos los derechos de las personas, las reparaciones vinculadas con la dictadura, por ejemplo, hoy tenemos nuevos derechos, los derechos económicos, civiles y políticos, sociales y culturales, que los estados tenemos o tienen la obligación de promover y de garantizar. Por lo tanto, nosotros vemos desde nuestra institución como que el tema de los derechos humanos es una materia cotidiana. O sea, ningún Estado está, obviamente, al 100% en esto. Con respecto a tu pregunta, para nosotros, yo creo que nosotros, desde el punto de vista personal, creo que me animo a hablar por Renzo también, hemos sido unos privilegiados porque hemos estado desde el día 1 en que se inicia este proceso, digamos, haciendo el trabajo de la cocina, como se dice, el trabajo interno, de la coordinación de las instituciones nacionales que iban a articular la defensa del Estado. Y eso es un privilegio personal, eso está claro. Muy pocos a nivel del Estado paraguayo tienen esa experiencia. Y que además de todo, al final, ha sido una experiencia positiva. Bueno, es la primera vez que el Estado gana un juicio a nivel de la Corte Interamericana. Y a nosotros nos ha parecido clave un par de cosas. Lo primero, tener claro desde el principio, y cuando digo desde el principio, hablo de cuando el caso estaba a nivel de la comisión, cuando la comisión saca su informe 100 en el año 2017, y la comisión dice que el Estado paraguayo es responsable de haber violado determinados derechos de determinadas personas, y le pide que repare, el Estado tenía claro que eso no era así. Y habíamos trabajado preliminarmente en la construcción de una argumentación jurídica que nos llevó a hacer un rechazo absoluto de esa recomendación de la comisión, lo que al final la comisión decide llevarnos a la Corte. Y entonces creo que una cuestión clave fue haber tenido claro desde el principio cuáles eran las responsabilidades del Estado. Y la segunda cuestión clave ya durante el proceso del juicio, creo que es lo que Gloria decía, fue una mancomunión de esfuerzos, una mancomunión de individuales y colectivos a nivel del Estado y una conexión con la ciudadanía. Creo que esto ha sido muy aleccionador
creo que ha dejado mucha enseñanza a la ciudadanía porque ha permitido que nosotros debatamos como ciudadanos en una materia tan sensible como la de los derechos humanos. Bueno, en el caso de la Procuraduría, eran los representantes legales, Renzo. Así es, no sé si tengo que acercar. No, ya está. No, está. Ah, Sí, Tienes que alzar nomás ahí. bueno. Sí, respecto al rol de la Procuraduría, el artículo 246 de la Constitución habla de que representamos judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado. Y aquí sí que había intereses patrimoniales en juego. Se hablaba al principio, cuando el caso pasa a la Corte y la parte de las presuntas víctimas hacen un pedido de $63 millones, por supuesto que se disparan todas las alarmas y si ya trabajábamos con un celo jurídico en el caso, lo tuvimos que extremar, porque semejante suma no se había dado, no había precedentes, Marcelo me va a corregir, Es así. no había precedentes de semejante petición. Entonces el equipo hizo la punta del lápiz y empezó a afinar el trabajo y salió un lindo trabajo. Trabajamos muy de cerca en el aspecto jurídico con el Ministerio Público, el apoyo de Cancillería siempre estuvo y salió, la contestación de la demanda tenía más de 200 páginas, con jurisprudencia, atacando todos los frentes, porque no solo era la reparación económica, también había reparaciones simbólicas o no pecuniarias. Y cuando uno contesta una demanda de este tipo, tiene que referirse a todo. El silencio, si omitiste algún tema, puede representar consentir lo que están diciendo. Entonces, si había un pedido de declarar una casa como museo, que era la casa donde supuestamente ellos estuvieron secuestrados, nosotros teníamos que construir un argumento diciendo, por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Y cada uno de los puntos de la demanda de las presuntas víctimas teníamos que ir controvirtiendo. Por eso es que el escrito quedó de esa manera y superada la etapa de la elaboración del escrito, la estrategia para la audiencia. Otro momento de tensión, identificar quiénes van a ser testigos, quiénes van a declarar en Costa Rica, quiénes van a declarar ante escribano público aquí en Asunción. Después había salido la resolución en la que no habían admitido, nosotros habíamos dicho, queremos que todos los testigos vayan a Costa Rica. Y la Corte nos dijo, no, va a ir uno solo. Entonces nos sentimos en indefensión. Ahí también tuvimos un logro estratégico sumamente relevante cuando la Corte se echa para atrás en su decisión. Dice, bueno, perfecto, ante la queja de Paraguay, nosotros vamos a concederle su segundo testigo. Así fue que pudieron declarar allá en Costa Rica el doctor Latorre y el doctor Edgar Sánchez. Al principio era solamente el doctor Latorre. Es decir, paso a paso estamos hablando de decisiones estratégicas en la defensa del Estado. Cuando se habla de la preparación, porque uno ya ve como el resultado, ¿no? ¿Cómo ha sido eso, la experiencia y sobre todo yéndose en una corte en la cual por lo general no va a favor del Estado? O sea, ¿cómo fue ese trabajo para dar la respuesta correcta a esta petición? Hay un aspecto, yo creo que tiene dos niveles esto. Por un lado está el nivel político y otro el nivel técnico-jurídico. Al nivel político lo que sucedió fue una altísima coordinación entre los jefes de las carteras de Estado involucradas. Yo recuerdo que el Canciller Nacional había convocado a sendas reuniones de coordinación, digamos, al fiscal general del Estado, a la fiscal en este caso, al procurador general, al ministro del Interior. Recuerdo que estuvo el ministro de Tecnología y Comunicaciones también en su momento, pero esa fue el 28 de diciembre, pero hubo incluso antes del 15 de agosto una reunión previa, antes del 15 de agosto, en el cual también se habló del tema, ¿no? Y fue una reunión del mismo nivel. Entonces, lo primero que hay que destacar es esa coordinación a nivel político entre las máximas autoridades y la determinación de generar un vocero, decisiones clave, un vocero, ejes para la acción y ejes para el discurso, y en torno a eso la conformación de un equipo
ustedes recordarán que hubo un par de reuniones en las cuales nos hemos reunido para coordinar una estrategia de comunicación ya en enero, después de esta reunión de ministros que le digo, y obviamente un sinnúmero de encuentros a nivel jurídico técnico en la sede de la Procuraduría General de la República, convocada por el Procurador y su equipo, digamos, para trabajar en torno a las preguntas que hacía la comisión, la pregunta que hacía la Corte, la pregunta de los testigos. Esa parte Renzo les va a contar con mayor detalle, pero un sinnúmero de reuniones, jornadas larguísimas hasta medianoche para preparar los textos, las respuestas y bueno, son los 2 y 3 ejes que creo que hicieron posible estar donde estamos, ¿verdad? Fue mucha lectura también, supongo, ¿no? Por supuesto, muchísima lectura. Tuvimos mucho apoyo con el análisis de jurisprudencia de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, era un desafío tremendo, era un desafío muy grande. Y considerando el récord de resoluciones en contra, era evidente que teníamos que tener una defensa de buen nivel. Teníamos que encontrar las respuestas. Y tuvimos la suerte, no sé si decirle suerte, pero encontramos la resolución es contundente. No hay ninguna disidencia, se ganó en todos los puntos. Entonces se ve ahí un resultado del trabajo que hicimos, ¿verdad? Y en lo que decía Marcelo en cuanto a las largas jornadas, efectivamente, en pleno mes de enero, cuando todos estaban de vacaciones, nosotros estábamos haciendo jornadas maratónicas, preparando preguntas, contestando las que nos enviaban desde Costa Rica. Y fue una experiencia sumamente gratificante. Por más de que fueron muchas jornadas largas, en el fondo, y nosotros ya lo hemos conversado varias veces con el equipo, nos sentimos sumamente gratificados de haber participado, de haber estado en primera persona en este caso, y hoy con el resultado, ¿verdad? Es un júbilo total en el equipo. Justamente esto da quieras o no, una credibilidad al sistema de justicia de Paraguay, a los defensores en este caso, pero también, como decía Gloria al inicio, como un modelo, como un ejemplo, o sea que, porque para lo que fuimos parte del sistema o del trabajo comunicacional decíamos, bueno, hay 1 en 600, algo así, era verdad, de casos en que gana un Estado, porque generalmente es como que si vas allá, vas al muere, vas a perder, porque va a estar toda en contra, ¿verdad? En este caso ustedes vinieron con un resultado diferente, Renzo. Así es. Bueno, se habla mucho también del tema de las ideologías, se habla mucho del tema de si hay una influencia política. Lo que nos ha demostrado el caso a Ronnie Martí es que tal vez haya algún sesgo en la comisión, no sé, hay casos y casos. Yo creo que este caso en particular tuvo alguna posibilidad de haber sido influenciado, diría. Tampoco podemos tener certeza. Pero un caso relativamente débil desde el punto de vista jurídico, no tiene mucha explicación de cómo llegó a la Corte. Ahora bien, llegó. Ahora bien, la Corte demostró estar a la altura. Creo que es una lección para mucha gente que tal vez no tenía la confianza. Se vio que son jueces juristas de muy alto nivel, y por la forma en que condujeron la audiencia, por el razonamiento de la sentencia, uno se da cuenta del nivel de estudio del caso. Y yo creo que se ganaron, a lo mejor mucha gente no sabía ni de la existencia de la Corte Interamericana, del sistema interamericano. Fue como una gran lección para el Paraguay. Mucha gente hoy podrá pensar en acudir al sistema, en conocer lo que es la comisión, conocer lo que es la Corte. Yo creo que para el pueblo paraguayo, para nuestro país, fueron meses sumamente interesantes. Justamente eso le iba a preguntar a Marcelo, ¿no? Porque yo creo que la Corte quedó bien parada finalmente, ¿verdad? Porque se vieron las respuestas. O sea, creo que la respuesta de un juez de origen chileno, por ejemplo, ¿verdad?, que respondía. Entonces es como que también ese sesgo de que si voy a la Corte ya estoy perdido, no, para ellos mismos quedó bien también, ¿verdad? O sea, por supuesto que con unos argumentos sólidos de la defensa.
Sí, la pregunta que tendríamos que hacernos, tu razonamiento es totalmente interesante, pero ¿qué haríamos si la sentencia hubiera sido negativa? Claro, ¿Qué claro, hubiéramos iba a ser pensado de otro los el jueces? análisis. Sí, sí. ¿Cómo iba a ser el análisis? Sí. Si la sentencia hubiera sido distinta, ¿no? O matizada. Sí. O sea, ahora fue contundente, pero si hubiera sido en algunos aspectos Sí. se declaraba la responsabilidad del Estado y en algunos no. Entonces, ¿qué opinión nos hubiera merecido el cuerpo de la Corte ante un escenario como ese? Yo estoy seguro de que en dependencia a cómo hubiera sido ese escenario alternativo, hipotético, la opinión que todos tenemos de los jueces es una opinión y del cuerpo de la Corte es una opinión altísima. O sea, que ha quedado demostrado digamos, en la comparecencia pública, ¿verdad? A mí me parece que en ningún momento nadie puso en tela de juicio la calidad, la imparcialidad de la Corte. Lo que sí tenemos, y eso creo que hay cierta coincidencia, algunas cuestiones que creemos la comisión debe mejorar, ¿verdad? Que es otra cosa, ¿no? Que no es lo otra mismo. cosa, que en un sistema judicial sería como una primera instancia la comisión y la Corte una definitiva. Es un sistema distinto al que tiene el europeo, el europeo no tiene comisión, tiene solo Corte, y uno va y litiga en la Corte directamente. Son esquemas diferentes, ¿no? Pero yo creo que en ningún momento se puso en tela de juicio la competencia, la capacidad ni la independencia de los jueces. Esto quedó demostrado que son gente de altísima capacidad, que como dice Renzo, han estudiado el caso con todo el detalle. No nos olvidemos que luego de la audiencia pública nosotros tuvimos 30 días, las partes han tenido 30 días, es poco, hay otras que tienen más, para presentarle alegato escrito final. Ese alegato escrito final ha sido también determinante, ¿verdad? Porque, bueno, es la oportunidad que tienen las partes con la información obtenida en la audiencia pública, responder la pregunta de los jueces, llenar vacíos que no se pudieron llenar en su momento, y creo que esa segunda etapa fue también una etapa de mucho trabajo contra el reloj de 30 días, que también la hemos hecho de manera adecuada. Así que bueno, yo creo que es una lección para el Paraguay, como Renzo decía. Yo creo que nosotros los paraguayos tenemos que estar, ha sido una oportunidad para acercarnos al debate de un debate de esta naturaleza, y también creo que es una oportunidad que reivindica el sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, ¿verdad? Y creo que eso está bien, porque ciertamente el público tuvo dudas, la gente tuvo dudas acerca de la imparcialidad, y esto hace que todo el sistema se vea reforzado. Y sobre todo el país, ¿cómo queda? Porque el tema de derechos humanos es un valor a nivel mundial. O sea, si vos te vas en un país, también se valora, no es solamente la economía, no es solamente la educación, el tema de derechos humanos. La garantía que existe. Claro, esto cómo, o sea, ya digamos Sí. dentro de lo que es la Cancillería, ¿cómo le posiciona, o sea, el país ante el mundo? Bueno, nosotros creemos que la región está mirándonos de manera distinta hoy ante un escenario nuevo, ¿no? Somos el único país que ha obtenido en el sistema interamericano una sentencia de esta naturaleza, y realmente nos están mirando diferente. Ahora, eso, y ellos leen, creo que los países leen que nosotros hemos hecho bien las cosas, ¿verdad? De la manera que lo decíamos antes. Ahora, el tema de derechos humanos hoy, como tú decías, es un valor que se juzga, que se valora, que se aprecia. Y el Paraguay obviamente es un país que está comprometido con la promoción y la defensa de los derechos humanos. Yo tengo que decir aquí que la tarea cotidiana que hacemos nosotros es monumental en el sentido del esfuerzo, no del resultado. Quisiéramos que eso se vea reflejado en el resultado, pero quiero decir que nos esforzamos por tener cada día mejores estándares en materia de derechos humanos, ¿verdad? Junto con decir que hemos salido gananciosos acá, no nos olvidemos que tenemos 7 sentencias indígenas que tenemos que cumplir, estamos en proceso de cumplimiento, ¿verdad? Estamos fuera de plazo y estamos trabajando denodadamente para estar mejor en ese sentido, ¿verdad? Yo quiero hacer una acotación sobre el punto que estaba exponiendo Marcelo. El litigio o las controversias que se dan en el ámbito de derechos humanos son sumamente particulares. ¿En qué sentido? No estamos ante juicios ordinarios, como los que se plantean, por ejemplo, acá en nuestro Poder Judicial. Cuando se habla de violaciones de derechos humanos, se habla de situaciones graves, de gente que ya en el sistema interno del Estado no obtuvo justicia, gente que padeció muchos sufrimientos, en general estoy hablando.
Esos son los casos que llegan al sistema interamericano. Y el Estado no puede oponerse siempre a los casos. Hay casos que realmente corresponden a personas que se vieron afectadas en sus derechos. Entonces el Estado tiene o que abrir espacios de negociación, o ofrecer reparaciones sin que el caso llegue a la Corte. O incluso en casos que llegan a la Corte, plantear soluciones amistosas, acuerdos, porque son casos graves, son casos que realmente merecen la atención del Estado. Entonces ganar un caso no siempre es, como en el caso ahora de Arrón, obtener una sentencia limpia para el Estado. Ganar el caso a veces es llegar a un buen acuerdo. Y eso hay que tener presente en este tipo de litigios. Si tenemos 7 sentencias previas a esta en contra del Estado, hubo algunos casos donde el Estado mismo reconoció su responsabilidad internacional. Recuerdo, por ejemplo, ahora mismo el caso de Agustín Goiburu, que fue un desaparecido durante la dictadura. Entonces, ¿qué va a decir el Estado en un caso así? Claro, que tenía Tenía sentencia de la claro, Corte. y luego sentencia de la Corte que tiene que cumplir el Estado. Los casos indígenas, ¿verdad? Los que estuvieron... Claro, 3 sentencias. De la ruta. Claro. 3 sentencias. Entonces, bueno, hay que valorar cada caso según lo que se está tratando en ese caso. Y a partir de ahí hacer la evaluación. Y sobre todo, esto nos da, por ejemplo, volviendo, esto que ha ocurrido, porque en algún momento cuando iba y cada vez era así, números muy alegres, 63 millones, 123 millones, hasta parecía un negocio, entre comillas, ¿no? Esto que también da para aquellos que quisieron, bueno, porque esto también podía haber pasado, una media, digamos, que salga favorable para ellos la demanda, un aluvión, y es también cómo queda la justicia, ¿no? O sea, cómo queda la fiscalía, cómo quedan las instituciones. Esto que ha significado también internamente de procedimientos que se dan o de juicios que se tienen. Supongo que te referís al tema de ver el litigio como un negocio. Claro. Y es algo que se comentó, ¿verdad? El pedido era fuera de todos los estándares que se manejaban en el sistema. El pedido de 63 millones, después que trepó a 123, claro, estaba totalmente fuera de estándares. Fue una decisión estratégica de Arrón y Martí y de su abogado, ¿verdad? Y así le fue. Que incluso negaron antes, ¿verdad? Ellos negaban, los abogados negaban. Negaban. Decían que no, de que Sí, era ¿De que dónde le- habíamos quitado nosotros eso, de verdad? que era una suma simbólica cuando se hablaba de 63 y después fue a 120. Así que yo creo que tal vez fue un error estratégico de ellos pedir semejante tanto. cantidad, ¿verdad? Porque además que no correspondía. ¿Qué se espera ahora? El tema del refugio, Renzo. Bueno, ese es un tema ya político que tal vez nos pueda ilustrar Marcelo. Bueno, nosotros estamos pendientes de la decisión del CONARE de Brasil acerca del pedido de revocatoria del estatus de refugiado. Se reúne el 14, aparentemente, en la CONARE, y ahí determinará si accede o no al pedido del Paraguay. Que Paraguay ya pidió la revocatoria. Paraguay ya pidió la revocatoria. Tenemos que saber de que la CONARE, no la brasilera, las comisiones nacionales de refugiados en general, ni la paraguaya, tienen la obligación de responder ni tiene un plazo. Un país solicita, ellos estudian o no y no responden. El Paraguay pidió, esta es la tercera vez que el Paraguay pide la revocatoria del refugio. Lo hizo en el 2006, si mal no recuerdo, la primera vez, y en el 2010 la segunda vez. Esta es la tercera. En el 2019. Sí. Vamos. Ahora. Ahora. Entonces, nosotros tenemos que esperar que la CONARE resuelva. Una vez que la CONARE resuelva, bueno, si resuelve va a ser positivo, si no, no nos dirá nada, ¿no? Si resuelve positivamente, se activarán los mecanismos bilaterales para que se proceda a la detención con fines de extradición. Y eso se activa un procedimiento que es posterior y que, bueno, sucederá en su momento. Bueno, finalmente ya nos queda un chiqui de tiempo, era Gloria. Renzo, esta semana también lanzaron un libro a propósito de derechos humanos. Así es, bueno, yo estoy en este ámbito desde hace varios años y me tocó hacer una estadía en el exterior para estudios, hice un máster en Derecho Constitucional. Entonces aproveché y traté, no sé si se puede ver o... Ahí. Este es el Yo material. te lo muestro. Dale. Vení acá. Muchas gracias. Este está dedicado.
Le traje a Marcelo hoy. Bueno, el título del libro es El derecho de no contacto de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, un derecho constitucional no enunciado. Y a propósito de que tenemos un caso, ¿verdad?, Sí. de indígena en aislamiento voluntario en Paraguay que está siendo litigado actualmente ante la Comisión Interamericana. Por suerte, en un estado actual de solución amistosa, estoy seguro de que vamos a llegar a una solución amistosa. Y bueno, el libro lo que procura descubrir es si el no contacto, esto estamos hablando de no contacto, estamos hablando de pueblos indígenas que aún viven como hace 500 Silvícolas. años, sí, que viven aún en el monte, ¿verdad?, en el Chaco paraguayo. Claro que aquí se abordan otros casos también, en la zona del Amazonas, por ejemplo, hay varios casos así. Si ese no contacto es o no un derecho y si eso se puede o no invocar ante los tribunales. Entonces va tratando de descubrir, va tratando de dar respuesta a esa pregunta de este libro. Y es un tema original, es un libro de derecho, pero tiene así alguna connotación también de antropología, tal vez filosofía. Los que ya lo leyeron, que me estuvieron haciendo comentarios, me dicen que el libro les despierta, en lugar de encontrar respuestas, les despierta más preguntas. Lo que me parece Entonces, eso es sumamente bueno. interesante. Ese es un buen libro. Sumamente Ese es un buen interesante libro. y yo espero la devolución a ver si lo podemos seguir mejorando en próximas ediciones. Claro que Bueno, sí. muchísimas gracias, Renzo. El derecho de no contacto, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entonces. Así Y la es. pregunta es, un derecho constitucional no enunciado. Así es que, bueno, hablamos de dos temas ya. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y realmente un placer, un lujo, ¿verdad, Gloria? No, un gusto. Y sobre todo, solamente faltaba entrar en la cancha y hacer La ¿cómo? marcación. No, sí, ¿verdad? Con el trofeo, pero con el trofeo. en el sentido La de vuelta un partido olímpica. bien, Libro. la vuelta olímpica. Sí Bueno, mismo. muchísimas A gracias. ustedes. Hablamos así con Renzo Cristaldo, de la Procuraduría General de la República, y Marcelo Scapini, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos vamos, Gloria. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.